¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio. Estamos en el episodio número 5 de nuestro podcast llamado Contacto Cero. Y hoy quería traerte un poquitito, más que nada explicarte, ¿no? Cuando vos supongamos que te diste cuenta que estás en una relación con un narcisista y buscas ayuda profesional. Muchas personas se preguntan, ¿qué pasa en terapia? ¿Qué hacemos en terapia? ¿Cómo trabajamos para que esos traumas que fueron generados por esa relación se vayan? ¿Cómo trabajamos para que una persona aprenda a pararse en relación a un otro de un modo distinto, que aprenda a moverse de ese lugar en que está, que hace que por lo general, termine en relaciones con personas de estas características, ¿no? Narcisistas, psicópatas. Y hoy quiero traer un poquitito la luz a eso, ¿no? Cómo trabajamos, ¿sí? Al menos yo. Esta es una aclaración que quiero hacer porque creo que cada profesional, si bien basa todo su conocimiento y sus técnicas en, eh, en hechos comprobables científicamente, ¿sí? Que tienen un basamento científico, también uno se va haciendo al andar. ¿Y qué hago? ¿Y qué digo con esto? Que cada uno en su propia clínica, con sus propios pacientes, a lo largo de los años, puede identificar ciertos momentos dentro de la recuperación del abuso narcisista que hace que eh, uno pueda reagrupar esos momentos en ciertos modos. Si vos estás acá escuchándome, seguramente es porque has intentado encontrar y buscar y consumir bastante material acerca de narcisistas, de psicópatas integrados, de lo que tiene que ver y lo que pasa con las víctimas de estas personas. Eh, y seguramente en Internet has escuchado de todo y para todo. Como digo siempre, hay un montón de diferentes opiniones. Siempre busca, y esto lo digo en forma de paréntesis, profesionales de la salud, personas especializadas en todo lo que es relación tóxica, narcisismo, porque es muy importante que los profesionales sepan cómo se trabaja con personas así. Más allá de eso, dentro de toda esta gama de gente especializada, vas a encontrar diferentes métodos, métodos de semanas, donde en semanas vas a poder sanar tu trauma, métodos que tienen que ver más con lo psicoanalítico, métodos más directivos. Bueno, eh, yo, la realidad es que puedo estar más o menos de acuerdo con todos esos, pero me parece que lo importante es que vos elijas y que el basamento siempre sea científico, ¿sí? Que siempre sean psicólogos especializados en este tipo de problemática. Dicho esto, yo te voy a traer hoy 3 etapas que creo que a lo largo de mi clínica pude identificar de un modo más resumido eh, y más amplio, ¿sí? Como para que lo puedas entender, te lo traigo en 3 etapas que tienen que ver con las etapas que comienzan desde el momento que empiezan terapia hasta que uno les puede dar el alta con toda la alegría de que han podido sortear los problemas y los traumas que han traído debido a esa relación que los afectó. Pero bueno, vamos a empezar. El primer momento es el momento donde vienen a terapia, muchas veces aún en la relación con un narcisista, muchas veces en este tipo de relación donde ya no tienen contacto, pero no pueden evitar ir a mirar sus redes sociales, no pueden evitar ir a leer cartas, posteos, ver fotos de momentos en que estuvieron con el narcisista o con la narcisista, o donde el narcisista tampoco los deja en paz, ¿no? Tampoco los deja duelar esa relación en paz y todo el tiempo los está intentando buscar por diferentes medios, justamente para eso, ¿no? Para que no se olviden de él o de ella. Esto es algo que los narcisistas hacen todo el tiempo. Yo te diría que el 99.9% de los narcisistas vuelve siempre. A veces a la semana, a veces al mes, a veces al año o a veces después de muchos años. He tenido pacientes cuyas ex personas narcisistas han vuelto después de 10 años como si nada. Entonces, quizás estás en esa etapa en que el narcisista volvió, que te volvió a mover el piso, que pensabas que estabas bien y te das cuenta que en realidad removió un montón de cosas que pensabas que ya estaban superadas. Bueno, todo ese tipo de personas y pacientes llegan a mi clínica. ¿Y qué pasa? Esa es la primera etapa, ¿no? La primera etapa es la etapa del darse cuenta. Saber no es darse cuenta.
Saber es, sí, todos saben cuando llegan a sesión que están con una persona tóxica, que están con un narcisista, quizás tienen la duda de si son o no son, pero entienden que hay algo que no está funcionando como debería. Y por ende, saben, ¿sí?, que la persona que tienen enfrente tiene una problemática. El darse cuenta es distinto. El darse cuenta es entender que ahí ya no es. El darse cuenta es entender que la única solución que uno tiene posible con una persona así es alejarse. Y la indiferencia absoluta. ¿Por qué la indiferencia absoluta? Porque si no le das suplemento, le das contenido para que el narcisista siga viniendo a buscarte porque sabe que vos le vas a dar la energía que necesita. Recuerda que los narcisistas siempre buscan la energía desde la crisis, no desde el amor. Entonces, ante los reclamos, ante la tristeza que puede llegar a provocar que el narcisista vuelva, y obviamente el narcisista va a estar muy contento, ¿no? Porque va a decir, ay, mira, todavía siente cosas por mí. Entonces, la primera etapa es esta, ¿no? El darnos cuenta que la mejor manera es la indiferencia, la mejor manera es seguir adelante y no mirar atrás. Por ende, la mejor solución es el contacto cero, ¿sí? Como se llama este podcast. Y date cuenta que no es contacto 1, no es contacto 2, no, es contacto cero. Y eso significa que vamos a trabajar con el paciente con toda la paciencia, ¿sí? Porque yo entiendo, y parte de trabajar con estos vínculos traumáticos es entender que se crea una adicción, ¿sí?, entre ambos, y que es muy difícil lograr el contacto cero. Pero con paciencia, con entendimiento, con comprensión, vamos a lograrlo, ¿sí? Esas primeras semanas vamos a intentar hacer eso, que el paciente se dé cuenta que ahí no es y que tiene que realizar el contacto cero. Porque realizando el contacto cero va a estar fuera del radar del narcisista, entonces va a tener la mente despejada para poder empezar a sanar, ¿sí? A ese darse cuenta de por qué ahí no es, a darse cuenta de que merece mucho más, a darse cuenta de que no fue culpa de él o de ella el estar con una persona así, a no culparse por haber estado tanto tiempo. Hay un montón de temas a tratar en ese darse cuenta, ¿sí? Pero el principal comienza con el contacto cero. Después tenemos la segunda etapa, ¿sí?, que es cuando ya logró el contacto cero, cuando el paciente se siente mucho más tranquilo, con menos ansiedad. Si bien el contacto cero es difícil al principio y genera mucha ansiedad, cuanto más hagamos el contacto cero, más fuerza vamos a tener para ya no volver. La ansiedad sube, sube, sube hasta que empieza a disminuir y con cada día de contacto cero logrado, más fuerza va a tener de voluntad el paciente para no volver a mirar un posteo, para no volver a las cartas, para no volver a la foto, para no ver si está bloqueado o no está bloqueado. Entonces, ahí va a poder pararse más fuerte en relación a su recuperación. Y ahí empieza la segunda etapa. Y es muy lindo de verlo porque muchos pacientes solitos entran en esa etapa y otros pacientes, bueno, con un poquito de ayuda lo vamos guiando. Pero es la etapa en que empiezan a mirar para atrás, ¿sí? La primera etapa, como te habrás dado cuenta, es mucho más directiva, ¿sí? Es una etapa donde uno le dice un poquito al paciente qué es lo que debería hacer. Lo invita, ¿no? A no mirar, a hacer contacto cero, a darse cuenta. Esta segunda etapa es un poquito más psicoanalítica, ¿sí? A mí me gusta llamarla así. Yo trabajo de un modo integrativo. ¿Qué quiere decir esto? Que según la etapa en la que está el paciente, en recuperación, a veces utilizo un poco más lo que es psicología cognitivo-conductual, que es mucho más directiva, como esta primera etapa que te conté. Y la segunda etapa, a mí me gusta utilizar un poquito más lo que es el psicoanálisis. ¿Por qué? Porque nos vamos a empezar a ir al pasado del paciente, ¿sí? Si uno observa en cada paciente que ha tenido una relación de este estilo, podemos entender varias cosas. Podemos ver que primero no fue la primera relación que ha tenido así, de este modo abusivo, que ya ha tenido otras relaciones abusivas, y si no fue así, podemos entender, y si vamos más para atrás a su infancia, al momento en que estuvo a cargo de sus cuidadores, de sus padres, de sus progenitores, o de las personas que cuidaron de él y lo criaron, podemos ver que hay seguramente alguna persona con estas características de narcisismo o psicopatía en la familia, ¿sí? Puede ser un familiar directo o puede ser un familiar un poquito más alejado, pero siempre hay una persona que ha tenido estas características, ¿sí? Y de la cual
nuestro paciente con la cual estuvo vinculado, ¿sí? Entonces, ¿esto qué significa? Que el paciente aprendió a ponerse en esa posición ante un otro narcisista, ante un otro demandante, ante un otro manipulador, ante un otro mentiroso, ¿sí? Con estas características que ya sabes del narcisismo. Entonces, ¿qué pasó? Como le enseñaron o se puso en esa posición de aguantar, de callar para no tener problemas, esa posición donde estaba todo el tiempo demandando el amor del otro pero nunca lo recibía, uno, cuando crece, termina replicando ese modo de vínculo en nuestras parejas. Y si miramos un poquito más alrededor y ampliamos la visión, podemos ver lo que no solo nuestras parejas. También lo repetimos en amistades, lo repetimos en a veces momentos laborales, ¿sí? Situaciones laborales. Entonces ahí nos damos cuenta que haber estado en una relación con un narcisista es la consecuencia de algo que viene desde mucho más atrás, ¿sí? Desde casi nuestros orígenes. Y es el modo en que nos paramos o nos dijeron que teníamos que pararnos en relación a un otro. Y ahí viene ese trabajo más psicoanalítico de intentar entender, ¿sí? Por qué terminamos en esas relaciones, de dónde viene ese origen, por qué nos paramos ante un otro desde ese lado más pasivo, donde quizás no podemos poner límites tan claramente hacia un otro, y por eso, obviamente, cuando nos cuesta poner límites, que vamos a atraer personas que se benefician de no haber puesto límites. Y así es como terminamos con personas narcisistas. Entonces, esa etapa es un poquito más larga porque empezamos a trabajar un poquito en la infancia, empezamos a trabajar en sus relaciones pasadas, empezamos a eh, hacer que el paciente solito haga este proceso, ¿no? Nosotros siempre decimos que el paciente hace todo este proceso, nosotros lo ayudamos y lo guiamos si necesita, pero siempre es con amor y cuidado y con ternura, ¿sí? Como decía el famoso psicoanalista argentino, que uno tiene que tener ternura. El psicoanalista se llamaba Fernando Ulloa. Uno tiene que tener ternura con el paciente. Tiene que entender sus procesos, no tiene que retarlo, no tiene que juzgarlo, simplemente entender cuán difícil es, ¿sí? Y cuando uno entiende lo difícil que es, puede prestar una mano también de amor y paciencia para con el paciente. Bueno, esta etapa es una etapa donde el paciente va a descubrir el por qué está parado ahí, el por qué quizás no pudo poner límites a tiempo, entonces la relación escaló. Y obviamente la idea es aprender, una vez que se dé cuenta de todo eso, aprender herramientas y técnicas para empezar a poner límites, para empezar a pararse desde otro lado ante un otro que nos está mirando y que está queriendo tener una relación con nosotros, ¿sí? No solamente de pareja, de amistad, de familia. ¿Mm? Y después empieza la tercera etapa. Y la tercera etapa es la etapa en que es tan importante como la primera para mí, porque si uno no logra tener estas tres etapas y cumplirlas y sanar, generalmente es cuando ya se sienten mejor y entienden el por qué eh, eh, se pararon frente a un otro así, se sienten como que están ya sanados y sienten la necesidad de que, bueno, quizás ya es hora de irse, ¿no? Pero hay que aguantar un poquitito más, ¿sí? Uno emprendió este camino de sanación y me parece que está bueno terminarlo, ¿no? Y en la tercera etapa es cuando pasa. La tercera etapa pasa cuando conocen una persona nueva. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar? Vos pensás que un narcisista, un psicópata, una persona tóxica, te mintió, te degradó, te devaluó, te trianguló con otras personas, hizo que tu autoestima termine por el piso, porque eso es lo que pasa con personas así. Eh, entonces vos salís de la relación, entendiste ya el por qué pasó lo que pasó, pero sin embargo falta un poco más. ¿Y qué es lo que falta? Cuando conoces a una persona nueva, lo que va a pasar es que va a haber un montón de miedos, ¿sí? Un montón de miedos a equivocarse de nuevo, miedo a poder, ¿será narcisista o no? ¿Elegiré bien de nuevo? El miedo a ¿me estará mintiendo? ¿No me estará mintiendo? Y no solamente eso, ¿no? También
hay una realidad muy importante. Cuando nosotros estamos en una relación con una persona tóxica, un montón de las cosas tóxicas de esa pareja, de esa persona hacia nosotros, se nos pegan. Entonces terminamos muchas veces, cuando encaramos una nueva relación, copiando cosas tóxicas y las llevamos a la nueva relación. Entonces terminamos siendo los tóxicos nosotros, no los narcisistas, porque narcisistas no sos, pero sí tóxicos, ¿sí? Con actitudes tóxicas. Esto de mirar las redes sociales, de generar situaciones de celos injustificados, estos miedos, ¿no? El no querer dejarse amar bien y dejarse cuidar por el otro porque ya te mintieron, porque ya confiaste y te defraudaron. Entonces me parece que es el momento ideal, esta tercera etapa, para con la ayuda de tu analista poder empezar a desmenuzar estas situaciones y entender qué es trauma y qué realmente puede llegar a ser una red flag de en serio. Entonces, es la última etapa de la sanación. Y una vez ahí, cuando ya está la relación encaminada, cuando ya se sienten bien, cuando ya se dieron cuenta que pueden estar tranquilos, ahí es donde podemos darle el alta paciente, felicitarlo y la verdad que me siento tan feliz cuando doy un alta, porque entiendo lo difícil que es salir de una relación así y de todos los procesos necesarios que hay que transitar para llegar a esa última etapa. Así que yo te quiero ayudar, te quiero decir que si vos estás en una relación con un narcisista, con una persona psicopática, con una relación tóxica y te das cuenta que no tenés salida, que querés dejarlo pero no podés, que esta adicción hacia la persona, donde tu cabeza sí te dice que ahí no es, pero todo tu ser te impulsa a volver a estar con esa persona, quiero decirte que hay esperanza. ¿Sí? Que se puede salir del abuso narcisista, se puede ser libre, que uno puede rearmarse, que uno puede aprender a pararse en la vida desde otro lado, del lado donde uno pueda hacerse valer, donde uno pueda poner límites. Las personas que te amen bien, las personas que no sean tóxicas, no se van a ofender con tu límite. Al contrario, lo van a valorar y lo van a respetar. Entonces, es súper importante eso, que sepas que sí hay sanación, que sepas que se puede, que muchas veces es mejor animarse y atravesar todo este proceso y salir limpio y salir sano que estar toda la vida sufriendo por personas que llegaron a nuestra vida que no deben haber estado, ¿sí? Que no deberían habernos lastimado tanto. Entonces, dos cosas. Primero, que nada de eso fue tu culpa. ¿Sí? Si vos hubieras sabido todo lo que sabes ahora, posiblemente no hubieras estado con esa persona. En ese entonces no lo sabías. Pero ahora que sí sabes, me parece que es responsabilidad hacia nosotros mismos el hacer algo con todo eso. ¿Sí? Así que yo te invito que si te gusta, que si tenés ganas, que si te gusta estas etapas, este modo de trabajo, me escribas, me mandes un mensaje, cualquier cuestionamiento que tengas, yo los respondo, no tengo ningún problema, y comiences una etapa por fin y al fin de sanación. Así que bueno, nos vemos el próximo episodio, te mando un beso grande, acordate que cualquier dudita me las escribís. Te mando un beso, chao, chao.